Buenos días estudiantes, siguiendo con los contenidos de teoría de colas, hoy día vamos a seguir viendo lo que es el proceso de nacimiento y muerte y continuando con este ejercicio 2. Entonces el problema dice lo siguiente, los trabajos que llegan, que deben realizarse, perdón, en una máquina específica llegan según un proceso de entradas Poisson, esto es importante, y la tasa media es que llegan 2 por hora. Eso es más importante todavía. Suponga que la máquina se descompone y su reparación tardará 3 horas. ¿Cuál es la probabilidad de que el número de trabajos que lleguen durante ese tiempo, o sea, esas 3 horas, ¿no es cierto?, sea 0, o sea, que no llegue ninguno, sean 2, sean 5? Bien, entonces aquí vamos a recordar un poco de la distribución exponencial y el proceso Poisson, la distribución Poisson, que vieron en el curso de estadística. Y vamos a partir respondiendo a la primera pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que el número de trabajos que llegue durante esas 3 horas sea 0? Entonces, en primer lugar vamos a utilizar el enfoque de la distribución exponencial y para ello vamos a definir la variable aleatoria T1 como el tiempo, ¿no es cierto?, que transcurre hasta la primera llegada. Entonces, el primer trabajo, por así decirlo, ¿no? Y esa variable aleatoria va a seguir una distribución exponencial, ¿no es cierto? T1, podemos escribirlo por acá, T1 sigue una distribución exponencial, justamente con parámetro lambda, y ese lambda en el fondo es la tasa esperada de llegada, y en promedio llegan 2 trabajos por hora, ¿ya? Hay 2 llegadas por hora. Y el valor esperado de una exponencial es 1 partido por lambda, como se expresa acá. Por lo tanto, cuando hablamos de que en promedio hay 2 llegadas de trabajos por hora, es equivalente a lo que cada 30 minutos en promedio llega un trabajo. Y vamos a definir con T minúscula el tiempo total para reparar la máquina, que en este caso vale 3 horas. ¿Sí? 3 horas se demora en reparar la máquina. Entonces la pregunta es ¿cuál es la probabilidad de que el número de trabajos sea 0? Y para que hayan 0 trabajos, necesariamente el tiempo hasta el próximo trabajo que llegue tiene que ser mayor a 3, ¿ya? A ese 3 o este t, como lo quieran ver. Y entonces esto sería equivalente a hablar de 1 menos la probabilidad de que t1 sea menor o igual a t. Pero como t1 sigue una distribución exponencial, podemos recordar cómo es la forma de la acumulada, ¿no? Y acá, como se plantea en el fondo, esto es, en el fondo es la acumulada, pero es la integral de 0 hasta t de la función de densidad de esta variable aleatoria, y esto viene dado por esa expresión matemática. Luego los unos se cancelan y menos con menos nos queda más, y simplemente nos queda e elevado a menos lambda t. Y si reemplazamos el valor de lambda y el valor de t, como el valor de lambda es 2 y el valor de t es 3, esto nos da como resultado e a la menos 6. ¿Sí? Así que esa es la probabilidad de que durante este tiempo que se descompone la máquina, que son 3 horas, no llegue ningún trabajo. Ahora, esa misma probabilidad la podríamos haber calculado mediante la distribución de Poisson, ¿ya? Y para ello vamos a definir x como la variable aleatoria que cuenta la cantidad de llegadas durante un periodo de 3 horas. ¿Ya? Por supuesto eso es distinto de lambda, ya que lambda es la tasa promedio de llegada. Y vamos a definir con θ la cantidad esperada de llegadas durante este periodo, que son las 3 horas, ¿no? Entonces, lambda t es igual a eso. Y en este caso, como son 2 llegadas en promedio por hora, en un periodo de 3 horas, uno esperaría que lleguen 6 llegadas en promedio. Y la PMF, la distribución de probabilidad de masa de la Poisson, es θ elevado a x por e a la menos θ partido por x factorial, donde x puede ser desde 0 hasta infinito, pero números enteros. Y esto lo reemplazamos por el respectivo lambda t, y en este caso, bueno, aquí es interesante notar que tanto θ como lambda t conceptualmente es equivalente. La única diferencia es que lambda acá se trata como una tasa unitaria, y en algunos libros la trabajan como alfa, eso, en netamente notación. Y θ acá nosotros lo trabajamos como la tasa asociada al tiempo que necesitamos medir la cantidad de llegadas de trabajo, ¿no? Que en este caso son 3 horas, ¿ya? Simplemente por eso. Entonces, la probabilidad
de que no hagan llegadas, que no lleguen trabajos durante esas 3 horas, es la probabilidad de que x valga 0, y eso sería θ elevado a 0 por e a la menos θ dividido por 0 factorial. 0 factorial vale 1, θ elevado a 0 vale 1, y nos queda simplemente e a la menos θ o e a la menos 6. El mismo resultado que anterior, pero mucho más rápido, ¿no? Más directo. Luego nos preguntaban cuál es la probabilidad de que el número de trabajos sea 2, usando también la distribución exponencial. Bueno, acá hay que considerar lo siguiente, que para que el número de trabajos sean 2, necesariamente tiene que pasar que el primer trabajo que va a llegar tiene que llegar antes de t, antes de las 3 horas. El segundo trabajo también tiene que llegar antes que 3 o antes que t, como le quieran llamar. Pero el tercer trabajo tiene que llegar después de t, ¿ya? Entonces T1 va a ser el tiempo entre llegadas o el tiempo hasta la primera llegada. El T2 es el tiempo que transcurre desde que ocurrió la llegada del primer trabajo y hasta que llega el segundo trabajo. Y T3 el tiempo que transcurre desde que llegó el segundo trabajo y hasta que llega el tercero. La tasa, ¿no es cierto? Que en el fondo es la tasa promedio de llegadas por hora, son 2. Y el valor esperado de estas variables, todas ellas siguen una distribución exponencial. Eso es muy importante de entender, que la distribución exponencial acá tiene como foco modelar el tiempo entre llegadas. Y nuevamente con T minúscula denotamos el tiempo total para reparar la máquina. Entonces, la probabilidad de que lleguen exactamente 2 trabajos, como decíamos antes, es la probabilidad de que el tiempo hasta que llegue el primer trabajo sea menor a t, para que ocurra dentro del intervalo. Luego el tiempo hasta que llegue el segundo trabajo también sea menor a t. Entonces aquí diríamos que t1 más t2 también tiene que ser menor a t. Pero el tiempo hasta que llega el tercer trabajo tiene que ser mayor a t. Entonces esto sería t1 más t2 más t3. La suma de estos 3 tiempos es el tiempo total reloj, si lo quieren ver desde que parte, desde que estamos contando. Y la suma total de este tiempo debería superar a t. De esa forma estamos diciendo de que el tercer trabajo llega después del tiempo t, ¿no? Porque este t3 es el tiempo entre que llegó el segundo y llega el tercer trabajo. Bueno, y aquí entonces esto lo podemos reescribir como que T2 sea menor a T menos T1 y que T3 en el fondo sea mayor a T menos T2 menos T1. Y eso entonces, desde el punto de vista asociado a una integral, lo podemos expresar de esta forma. Los límites de integración no son muy difíciles de plantear, pero podríamos escribirlos acá. Por ejemplo, lo que queremos, ¿cierto?, es que T1 más T2 más T3 sea mayor a T, ¿sí? Pero el caso para definir la figura, para definir la región, digamos, de integración de esta distribución de probabilidad conjunta en el fondo, porque hay 3 variables aleatorias que son independientes, pero que están aquí, estamos viendo la conjunta que necesitamos. Vamos a escribir el plano. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el T3 y este es el espacio, ¿no? Acá tenemos T2 y acá tenemos T1. Entonces podríamos, si nosotros dividimos por T, esto queda igual a 1, por lo tanto los puntos de corte son T, T y T. Y entonces lo que me interesa, por así decirlo, sería el área por fuera de esta región, ¿no? Pero necesitamos considerar, junto con esto, el hecho de que T1 tiene que ser menor a T y además T1 más T2 también tiene que ser menor a T. Si nos vamos al plano, este quedó un poco chueco, ¿no? Perdón.
lápiz es muy fino, ¿ah? Esto es una pluma, ¿no? No, este es un relleno con color, un pincel. Ya, si esto se ve mejor. Bueno, este sería el plano entonces T1, T2. Y esta, aquí corta en T y acá corta en T, sería la recta T1 más T2 igual a T. Entonces la región que nosotros queremos es que T1 más T2 sea menor a T y por lo tanto esta es la región factible, por así decirlo, ¿no? Y por ende, entonces los límites de integración irían T1 de 0 a T, T2 iría de 0 hasta esta recta que está acá, ¿cierto? O sea, T2 se mueve entre 0 y T menos T1. Y T3 se mueve de la recta hacia afuera, ¿no? Hacia infinito. O sea, T3 sería desde T menos T1 menos T2 hasta infinito, ¿sí? Y con eso sacamos entonces los límites de integración de esta integral triple que ahí aparece en la pantalla. Ya, ¿qué sería esto, no? Bueno, y esto lo integramos. Bueno, integramos de uno en uno, ¿no? Primero la límite de integración más adentro, etcétera, así vamos avanzando. Bueno, esto igual lo puede hacer una computadora, por supuesto. Y llegamos a un software, ¿no? Como el Máxima, como Maple, etcétera. Y llegamos a esta expresión que está acá. Y como lambda t vale 6, reemplazamos los valores y nos queda esto que está ahí. O sea, en el fondo la probabilidad es 18 veces 6 a la menos 6. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que el número de trabajo sea 2? Es eso, 18 por e a la menos 6. Pero usando la distribución exponencial parece bastante complejo el análisis, pero es interesante recordarlo. Sin embargo, si usamos la distribución de Poisson y x cuenta la cantidad de trabajos durante las 3 horas, simplemente acá queremos la probabilidad de que x valga 2. Y la probabilidad de que x valga 2 sería teta a la 2 por e a la menos teta partido por 2 factorial. Y llegamos exactamente al mismo resultado que recién, que se nos hizo un poco complejo, pero ahora de manera mucho más directa y sencilla a través de la distribución de Poisson. Bueno, así si queremos que sea 5, se imaginarán que es un poco más complejo en el tema de la exponencial y bastante difícil de engorroso de desarrollar, así que lo voy a adelantar un poco ese análisis. Pero en Poisson sale mucho más directo porque es la probabilidad simplemente de que x valga 5, reemplazamos el valor respectivo y ahí tenemos la respuesta. Bien, entonces un poco recordando lo que es la distribución exponencial y Poisson, la asociación entre ellas, y esto es súper clave porque el proceso de nacimiento y muerte está basado justamente en el hecho en que los tiempos entre llegadas siguen una distribución exponencial, así como también los tiempos de servicio. Entonces, el proceso de nacimiento y muerte contempla simultáneamente nacimientos y muertes, como habíamos hablado anteriormente. Antes habíamos visto el proceso como de nacimiento puro o de muerte pura, pero acá tenemos nacimiento y muerte. Y el estado puede cambiar solamente en uno a la vez, ¿no? Habíamos hablado que de J puede pasar a J más 1, que sería por ejemplo de 2 a 3, o bien de J a J menos 1, que sería de 2 a 1. ¿Ya? O sea, en el fondo puede disminuir en 1 la cantidad de clientes dentro del sistema o puede aumentar en 1. Y el lambda, fíjense que tiene el índice asociado a desde dónde se genera. Entonces el lambda 0 es la tasa de llegada cuando el sistema está vacío, y así lambda 1 es la tasa de llegada cuando en el sistema hay una persona. Después, del mismo modo, las tasas de salida se generan desde el nodo, desde donde se sale. Entonces, cuando hay 3 personas, por ejemplo, la tasa de salida es mu sub 3, y eso pasa a 2, y cuando hay 2, la tasa de salida es mu sub 2, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, muchas veces se supone que hay un estado estacionario, lo cual no siempre se alcanza, como el ejemplo de los superconejos, porque en ese caso no había muerte, sino que simplemente nacimiento. Y lo que queremos lograr para este estado estacionario en el fondo es contar las veces que el tiempo
las veces en el tiempo en que el sistema entra a un cierto estado y las veces en el fondo en que el sistema sale del mismo estado, ¿ya? Queremos hacer un balance en el fondo entre las entradas y salidas, ¿ya? Y por ende el principio clave que se señala acá es que la tasa de entrada es igual a la tasa de salida. Con ese principio claro podemos hacer una buena, en el fondo, estimación de las ecuaciones de balance que se llaman. Y estamos recordando un poco nuevamente la notación de Kendall. Entonces, primero, el primer campo, pero esta es la notación de Kendall más extendida, ¿no? Que es lo que vamos a ver en este capítulo. Entonces, en el primer campo está el tiempo entre llegadas, cómo se distribuye, m porque sería marcoviano, luego el tiempo de servicio, cómo se distribuye, m de marcoviano, luego la cantidad de servidores, en este caso 1, que sería un solo servidor, luego viene la capacidad del sistema, ¿ya? Que eso incluye a la cola, entonces esto es infinito, significa entonces que la cola puede ser lo suficientemente grande para atender a todos, y la población también es infinita, eso quiere decir que puede llegar mucha gente infinitamente al sistema, ¿ya? Entonces en general aquí estamos comparando un MM1 infinito infinito con un MMS infinito infinito, que la diferencia básicamente es que acá hay S servidores que pueden atender en paralelo o pueden prestar en paralelo el mismo servicio, ¿no? a los clientes que van llegando. Entonces, las ecuaciones de balance. Primero partimos con el estado cero. En el estado 0 nosotros podemos pasar al estado 0 desde el nodo 1 y con una tasa de salida musu 1, o bien podemos pasar del 0 al estado 1 con una tasa de entrada lambda 0. Entonces, en el nodo 0 hacemos el siguiente balance. Lo que sale, ¿no es cierto?, con la tasa de salida, que en el fondo sería lambda 0 por la probabilidad de que el estado sea 0. Estas son las mismas ecuaciones de balance en el largo plazo que vimos en cadenas de Markov de tiempo continuo. Es igual a lo que entra, ¿ya? Y lo que entra básicamente es mu1 por p1, porque acá está en el fondo el nodo 1, ¿ya? En el fondo sería esa la ecuación de balance, ¿sí? Esto no es necesario que lo consideremos, no nos vamos a enredar un poco en eso, pero en el fondo acá lo que quiere representar es como que si hubiese la posibilidad que se llegara al estado 0 a partir de otro estado y no es posible, así que por eso hay un 0. Bien, entonces de esta ecuación podemos despejar perfectamente P1 en función de P0, y P1 sería lambda 0 sobre mu1 por P0. ¿no? Esta ecuación es importante porque después vamos a ir encontrando varias ecuaciones a través de la recurrencia, ¿no? Entonces luego en el nodo 1, cuando el estado es 1, cuando hay un cliente en el sistema, las tasas de salida son, yo puedo pasar del 1 al 0, o puedo pasar del 1 al 2. Entonces las tasas de salida serían desde el nodo 1, mu1 por P1, y después del nodo 1 también lambda 1 por P1, igual a las tasas de llegada, ¿no? O sea, en fondo a los flujos que entran, si lo quieres ver así, que sería mu2 por P2 más el lambda 0 por P0. Y luego de acá, entonces la idea, como ya tenemos en el fondo P1 en función de P0, es tratar de escribir también P2 en función de P0, ¿no? Entonces aquí podemos factorizar y podemos decir que P1 factor de mu1 más lambda 1 es igual a mu2 por P2 más lambda 0 por P0. Ahora, como resulta, fíjense acá que lambda 0 por P0 es igual a mu1 por lambda 1, este término debería simplificarse, perdón, me refería a este, ¿no? Lambda 0 por P0 con el mu1 por P1, con este. Así que finalmente vamos a llegar aquí a que P1 por lambda 1 es igual a mu2 por P2, con lo cual P2 sería lambda 1
partido por mu2 y eso multiplicado por P1. Pero P1 vale eso que está ahí, así que por lo tanto esto nos quedaría lambda 1 por lambda 0 dividido por mu2 por mu1 y todo esto multiplicado por P0. Entonces, si logran observar, estamos siendo capaces de escribir todas las probabilidades de los diferentes estados en función de P0, que es la probabilidad que el sistema esté vacío. Y eso es súper importante para después utilizar la ley de que la suma de todas las probabilidades debe ser exactamente igual a 1 y de esa forma podemos encontrar todos los valores de todas las probabilidades. En general, esto es una ecuación de balance en un estado j ésimo, j menos 1 ésimo, como se ve acá, pero la idea es la misma, ¿no? Entonces tenemos que lo que sale de j menos 1, que es lo que está ahí, es igual a las tasas de lo que ingresan a ese nodo, ¿no? Y así en general podemos llegar a esta recursividad de pj en función de pj menos 1 y así como pj entonces en función de p0. A este término que multiplica P0 le llamamos C sub J para cada uno de la cantidad de personas que pueden, de clientes que pueden haber en el sistema, y en general entonces PJ sería CJ por P0. Y podemos de aquí encontrar de alguna forma P0. Recuérdense que decíamos que la ecuación fundamental es que si yo sumo desde j igual 0 hasta infinito, o sea, todos los estados posibles del sistema, P sub j, esto tiene que ser igual a 1. Y si yo desarrollo un poco esa expresión matemática, esto es lo mismo que decir P0 más la suma desde j igual 1 hasta infinito de los P sub j, y esto, ¿no es cierto?, es igual a 1 y por lo tanto aquí bueno, voy a borrar un poco esto, me salté como un paso. Entonces acá podemos decir que PJ es CJ por P0 para J desde 1 hasta infinito, ¿no? Entonces esto sería lo mismo que decir P0 más la suma desde J igual 1 hasta infinito de C sub J por P sub 0. Podemos factorizar entonces el P0 y nos queda P0 factor de 1 más la suma desde J igual 1 hasta infinito de C sub J. Y esto tiene que ser igual a 1. De ahí entonces que P0 es igual a 1 más la suma desde J igual 1 hasta infinito de los C sub J a la menos 1. ¿Sí? Que en el fondo es esta fórmula que está acá. Y también se puede demostrar, por ejemplo, que L, el número de promedios de personas en cola, entonces es J, cada estado posible del sistema, que hayan 0 clientes, 1, 2, 3, 4, etcétera, desde 0 hasta infinito, multiplicado por la probabilidad de que ello ocurra, ¿no? O por en el fondo cuánto tiempo el sistema está en ese estado. Y LQ es la cantidad de personas en cola. Aquí pueden observar que esta suma efectivamente contempla la probabilidad de cada estado posible, pero fíjense que la cola solo es válida si es que hay más personas o clientes en el sistema que servidores, ¿no? Por eso esto es válido solo si J es mayor a S. Y por lo tanto, ¿cuánto es la cantidad de personas? Bueno, la cantidad de personas es la diferencia entre la cantidad de personas en cola, perdón, es la diferencia entre la cantidad de personas que hay en el sistema y la cantidad de servidores. Por ejemplo, si es que en el sistema hay 7 personas y son 5 servidores, esa diferencia es 2, así que 2 es la cantidad de personas en cola, pero ese 2 va multiplicado por PJ, que es la probabilidad que en ese momento hayan 7 personas en el sistema, para ese caso, ¿no? Y así se calcula entonces el número esperado de personas en cola. Y luego, por las ecuaciones de Little que habíamos visto antes, W es igual a L sobre lambda barra o lambda efectivo, ¿no es cierto? Y WQ, que es el tiempo de espera esperado, valga la redundancia,
o la demora promedio esperada, no sé cómo le quieren llamar, sería LQ, el número de personas esperado en cola, sobre el lambda efectivo, que es la tasa promedio de llegada al sistema. Bueno, aquí tenemos un poco más de fórmulas y notaciones al respecto. Creo que todas estas ya las vimos. Y esas ecuaciones también ya las vimos. Y entonces tenemos también recordando un poco la fórmula de Little, que es como la relación entre el número de personas totales en el sistema y el número de personas en cola, y el tiempo esperado en el sistema, o el tiempo total de estadía en el sistema, que en función del tiempo de espera en cola, más el tiempo que se está atendiendo el cliente. También lo que tenemos acá son series típicas y fórmulas que nos sirven para deducir ciertas expresiones matemáticas. No vamos a entrar en mucho detalle, pero esto en el fondo es como un recordatorio del curso de cálculo diferencial, me imagino, o cálculo integral, cálculo 1, 2. Y esto en el fondo, ¿no es cierto?, es una serie geométrica, eso converge cuando esto es menor a 1. Eso es importante para arroba, ¿eh? Pero bueno, ahí lo pueden visualizar después un poco en los libros. Esta es una serie infinita, así, geométrica, y esta es una serie finita que llega hasta n. Esto se determina a través de series de Taylor, en particular de Maclaurin, ¿no? De entorno... Ah, no, bueno. Sí. Y un poco con la resolución con las derivadas, ¿no? De acá lo mismo, tienen un poco de serie geométrica. Esta es la serie de Maclaurin de la exponencial. Y esto es válido siempre y cuando x cuadrado sea converge en el fondo, o sea menor a infinito. Y esta es la fórmula, ¿no es cierto?, de cómo es la derivación de un cociente. ¿Ya? Ahí ustedes recordarán una vaca vestida de uniforme, ¿cierto?, etcétera. Bueno, ok. Bien, entonces, visto los elementos fundamentales de cómo se forman las ecuaciones de balance para obtener las probabilidades, lo que vamos a ver ahora son modelos específicos que nos permiten representar ciertos sistemas con características bastante recurrentes en la vida real, ¿ya? Y estos modelos son el caso del MM1, que en este caso todos estos modelos son basados en procesos de nacimiento y muerte, ¿ya? Por ende siempre al comienzo van a haber MM, porque los tiempos entre llegadas y los tiempos de servicio se asumen que son markovianos o exponenciales, ¿no? Y cuando aparezca acá un 1 significa que hay un servidor, cuando aparezca acá el S significa que hay S servidores, o sea más de uno, se asumen en fondo. Luego acá si aparece un K en el cuarto campo después del 1 es porque estamos asumiendo que hay una capacidad finita en el sistema, o sea el tamaño del sistema no puede ser mayor acá. Acá es la misma idea, pero en el fondo acá tenemos ese servidores, y los últimos casos que tenemos acá están relacionados a población finita, ¿ya? Y en este caso la capacidad, como ustedes ven, es infinita, pero la población no puede ser mayor a n. Bien, entonces este es el diagrama de tasa, ¿no es cierto?, de transición de estados que venimos conociendo para lo que es nacimiento y muerte. Aquí no hay nada distinto. Lo único que es importante que tengan claro es lo siguiente, que en este caso, en el MM1, el lambda J es igual a lambda. ¿Qué significa eso? Significa que la tasa de entrada al sistema, como es en el fondo la población infinita, la tasa de llegada siempre va a ser la misma, no se va reduciendo en el tiempo, así que lambda 0 es igual a lambda 1 es igual a lambda, etc. Eso es lo que se visualiza acá. Y además, dado que hizo un solo servidor, la tasa de salida, mu sub j también, siempre va a ser mu, no puede ser de otra forma, porque a lo más puede salir una persona en el momento, ¿no? No hay distintos cajeros en paralelo para que esa tasa sea más grande, así que la tasa siempre es mu, ¿no? Y bien, o sea, para pasar del estado 1 al estado 2, eso ocurre una tasa hay una tasa de llegada, ¿cierto?, lambda, y bien para pasar de 2 al 1 hay una tasa de salida mu.
Entonces, lo otro interesante acá es que el lambda efectivo y el lambda barra simplemente es lambda, porque son todos iguales. Acuérdense que el lambda efectivo por definición es la suma desde j igual 0 hasta infinito de lambda sub j por p sub j. Y acá en este caso lo que nosotros tenemos es que los lambdas son todos iguales, por lo tanto como es una constante lo podemos sacar de la sumatoria y nos quedaría lambda veces la suma desde j igual 0 hasta infinito de los p sub j. Pero esto son todas las probabilidades que puede tener el sistema, por lo tanto la ley de probabilidades, ¿no es cierto?, nos dice que la suma de todas estas probabilidades tiene que ser 1, así que al final esto es lambda por 1 o simplemente lambda, y ahí nos damos cuenta entonces que el lambda efectivo es exactamente lambda. Esto lo habíamos comentado antes en la clase anterior, pero en el fondo es muy importante que el factor de utilización del sistema ρ, o sea, lambda partido por S mu en general, pero en este caso como el S vale 1, un solo servidor, sería lambda partido por mu, tiene que ser menor a 1. ¿Para qué? Para poder llegar a un estado régimen. Ya dijimos que si en el fondo lambda es mayor que mu, o sea, por ejemplo, la tasa promedio de llegada es 10 personas por hora, pero la tasa promedio de servicio es 5 personas por hora, el sistema va a colapsar, va a reventar. ¿Por qué? Porque llega mucha más gente que la gente que se puede atender, así que en el fondo es imposible que esto se alcance un estado de régimen, ¿no? Sino que en el fondo siempre va a haber caos dentro de ese sistema. En el caso de que esto no ocurriera, de que el factor de utilización ρ sea menor a 1, entonces lamentablemente todas las fórmulas, como decíamos antes, no van a llegar a ningún puerto porque todo va a diverger, no converge nada, así que esas series que van al infinito no convergen y por lo tanto todos estos términos se van al infinito y no tenemos cómo calcularlo. Bien, en este caso el MM1 es importante notar la relación entre P0 y ρ. P0 es la probabilidad que el sistema esté vacío y es exactamente 1 menos el factor de utilización. Y en general PJ es ρ elevado a j por P0. Y L, que viene siendo el número de personas esperadas en el sistema, se puede calcular como ρ sobre 1 menos ρ. Luego podemos aplicar fórmulas generales y llegar a algunas cosas interesantes, como por ejemplo que el número esperado de personas en cola es el número esperado de personas en el sistema menos S ρ por lambda barra dividido por lambda. Ojo que habíamos visto ya que para este caso lambda barra dividido por, o sea, lambda barra y lambda eran equivalentes, así que esto se simplifica en el fondo y nos queda simplemente L menos S veces ρ, ¿ya? Pero ρ, ¿qué es? Ρ es en el fondo perdón, a ver, me equivoqué acá en la escritura. ρ es el factor de utilización, ¿ya? Y el factor de utilización habíamos visto que era lambda partido por S mu en general, ¿ya? Así que al final LQ es L menos lambda partido por mu. Eso se puede llegar a deducir también. W es L dividido por lambda barra, pero al final es lambda para este caso en particular, y WQ es LQ partido por lambda barra. Bien, veamos un ejercicio o un ejemplo. Los clientes llegan a un sistema de colas de un servidor según un proceso Poisson con tasa de media de 10 por hora. Si el servidor trabaja continuamente, el número de clientes que puede servir en una hora tiene una distribución de Poisson con una media de 15. Determine la proporción del tiempo durante el cual nadie espera el servicio. Entonces acá lo importante es que tenemos un sistema de cola, como estamos viendo un MM1, entonces, pero hay un solo servidor, por eso, el MM1, el 1 de un servidor, y según el proceso Poisson con tasa media de 10 personas por hora, ¿ya? Esa es la tasa de llegada, en el fondo es lambda, ¿no? Y si el servidor trabaja continuamente, el número de clientes puede servir en una hora, tiene una distribución de Poisson con una media de 15. Entonces esto es la tasa de salida mu y esta es la tasa de llegada lambda.
Y dice, determine la proporción del tiempo durante el cual nadie espera el servicio. Entonces la pregunta clave ahí es, ¿qué tiene que pasar para que nadie espere el servicio? Bueno, tenemos que mu entonces es 15 o 15 personas por hora, lambda es 10 personas por hora, P0, sabemos que P0 es la probabilidad de que el sistema esté vacío. Y por lo tanto cuando el sistema está vacío, nadie está esperando por el servicio. Y ese P0 vale 1/3 en el fondo, ¿no es cierto? Y en general, P sub n es rho a la n por P0 y por lo tanto P1, que sería la probabilidad de que una persona esté en el sistema, esto nos da exactamente 2/3 por 1/3 y esto es 2/9, en el fondo eso, ¿no? 0,222 y por lo tanto la proporción del tiempo durante el cual nadie espera, ¿ya? Es cuando no hay nadie en el sistema o cuando hay una persona. Si es que hay una persona en el sistema o ninguna, nadie está esperando y por lo tanto esas dos probabilidades se suman y tenemos el resultado que nos preguntan. Entonces es importante acá entender que este numerito que está acá determina el estado del sistema, o sea, cuántas personas se encuentran dentro de él. En este caso 0 clientes y en este caso 1 cliente. Y si hay 0 clientes o 1 cliente, nadie está esperando. Acá no hay nadie en el sistema y acá hay una persona, entonces esa persona se está atendiendo. Veamos otro ejercicio. Todos los pasajeros y su equipaje tienen que ser revisados para investigar si no llevan armas. Suponga que 10 pasajeros por minuto en promedio llegan al aeropuerto, ¿ya? Y los tiempos entre llegadas son exponenciales. Pero acá tengo una tasa, ¿no? 10 pasajeros por minuto. Para investigar si los pasajeros llevan armas, el aeropuerto debe contar con un punto de revisión que consta con un detector de metales y un aparato de rayos X. Se requieren 12 empleados siempre que el punto de revisión esté en operación y un punto de revisión puede verificar en promedio 12 pasajeros por minuto. Así que esta es la capacidad del servicio, ¿no? El tiempo para revisar a los pasajeros también sigue una distribución exponencial. Si se supone que el aeropuerto tiene solo un punto de revisión, conteste lo siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de que un pasajero tenga que esperar antes de ser revisado en busca de armas? ¿Cuántos pasajeros en promedio hacen fila o cola, como le quieran llamar, para pasar al punto de revisión? Bueno, acá en la segunda pregunta, ¿cuántos pasajeros en promedio hacen fila o cola, digamos así, para pasar al punto de revisión? Derechamente lo que nos están preguntando es el valor esperado del número de personas en cola y eso como notación hemos decidido anotarlo como L sub Q, ¿no? Ahí, L sub Q. Y la primera pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad de que un pasajero tenga que esperar antes de ser revisado en busca de armas? ¿Ya? Y para que un pasajero tenga que esperar, ¿qué debería pasar? Bueno, básicamente para que tenga que esperar, el sistema tienen que haber por lo menos 2 personas, ¿no? O sea, en el fondo esta probabilidad sería equivalente a decir la probabilidad de que el número de personas J, ¿no es cierto?, en el sistema sea mayor o igual a 2, ¿no? Y esto es equivalente a 1 menos P0 menos P1, ¿no? Como probabilidades complementarias, ¿no? Bien, entonces bueno, ya hablábamos de eso. La primera pregunta tiene que ver con la probabilidad que tengan que esperar. La tasa de servicio es 12 personas por minuto, la tasa de llegada es 10 personas por minuto, así que esto no hay problema, lambda partido por mu menor a 1. P0, que es la probabilidad que el sistema esté vacío, sería 1 menos rho, y eso nos da este número que está acá, que en el fondo sería 1 menos 5 sextos, o sea, un sexto en el fondo es eso. Y en general, para este modelo de colas 1mm1, P sub n es igual a rho a la n por P0, y P1, por ejemplo, sería 0,1388. Luego, entonces, la probabilidad de que un pasajero tenga que esperar, ¿no es cierto?, sería 1 menos P0 menos P1, ¿sí?
O la otra forma, por supuesto, si lo quieren escribir matemáticamente, sería la sumatoria desde j igual 2 hasta infinito de p sub j. ¿Ya? O sea, en el fondo sería P2 más P3 más P4, etcétera. ¿Ya? Hasta P sub infinito, digámoslo así. ¿Ya? Pero en el fondo esta suma, claro, converge por supuesto, pero es mucho más fácil la probabilidad complementaria, ¿no? Así que por eso lo calculamos de esta forma. Y la otra vez decía cuántos pasajeros en promedio hacen fila para pasar al punto de revisión. Entonces aquí, como decíamos, como están preguntando por cuánta gente está esperando, es una medida de desempeño del sistema que en el fondo es LQ, ¿no? LQ que habíamos dicho antes. Y LQ en este caso, en el caso de un sistema, un MM1, es equivalente a ρ sobre 1 menos ρ menos ρ. ¿No? Esto lo pueden determinar también, estas fórmulas están en el libro y también hay un formulario que vamos a compartir. Y eso nos da 4,17 aproximadamente personas. Bien. Y vamos a terminar la clase del día de hoy con este ejemplo de arrendar fotocopiadoras. Y dice lo siguiente: un departamento pretende determinar si arrienda una fotocopiadora lenta o una fotocopiadora rápida. El departamento opina que el tiempo de un empleado vale $15 la hora y el arriendo de la máquina lenta es de $4 la hora y un empleado requiere en promedio de 10 minutos para completar el copiado. ¿Ya? Ese es el promedio, pero este tiempo sigue una distribución exponencial. Y el tiempo que vale un empleado, ¿no es cierto?, es $15 la hora. Eso es lo que nos cuesta mantenerlo ocupado. El arriendo de la máquina rápida es de $5 la hora y a un empleado le toma en promedio 6 minutos terminar el copiado. O sea, mucho más rápido, ya no es 10, sino que es 6, pero en promedio, ¿no? Sigue una distribución exponencial, por supuesto. Y un promedio de 4 empleados por hora necesita usar la fotocopiadora. O sea, en el fondo esta es la demanda, de alguna forma, si lo quieren ver, ¿no? Este en promedio, pero esto sigue una distribución exponencial. Entonces la pregunta es, ¿cuál fotocopiadora conviene arrendar? ¿Ya? Para ello entonces tenemos que de alguna forma determinar ciertas medidas de desempeño y hacer un análisis de costo. Entonces el costo por empleado es de $15 la hora. ¿Ya? Una máquina lenta nos cuesta $4 por hora, ¿no es cierto? Y el tiempo que demora en procesar esa máquina lenta es exponencial, con un equivalente a una tasa de servicio de 6 copias a la hora, ¿no? También en el caso de una máquina rápida nos cuesta $5 la hora el arriendo, pero su tiempo, el que se demora por copiado, sigue una distribución exponencial y la tasa de salida en promedio son 10 copias por hora. ¿Ya? Y además, en lo que es la demanda, habíamos hablado de lo que es la llegada, en el fondo son exponencial con una tasa de llegada de 4 copias por hora que se necesitan hacer. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para determinar cuál es el costo más barato, primero tenemos que determinar alguna medida de desempeño que esté asociada a eso. En particular, nos va a interesar W, porque W representa cuánto es el tiempo que en el fondo pasa un trabajo en el sistema, ¿no? Entonces el tiempo de estadía en el sistema para ambas fotocopiadoras, tanto para la máquina rápida como para la máquina lenta. Entonces en el caso de un sistema MM1, infinito infinito si la quieren agregar ahí, como es nuestro caso, que tenemos una sola fotocopiadora que atiende, tenemos tiempos entre llegadas exponenciales y tiempos de servicio exponenciales. El tiempo de estadía del sistema se calcula como 1 dividido por mu menos lambda. Y en el caso de la máquina lenta, ¿cierto? Tenemos que mu, la tasa de salida es 6 y la tasa de llegada es 4. Entonces 1 dividido por 6 menos 4 nos da media hora. Y el costo esperado entonces asociado sería 15, que es el costo, acuérdense, por hora de tener al trabajador, ¿ya? Como dice ahí, el costo del empleado,
más el costo de arrendar, ¿no es cierto? ¿Cuánto es lo que nos cuesta arrendar por hora la máquina lenta? Que sería 4, y eso multiplicado por el tiempo medio en que se va a usar esto, que sería un medio, y esto nos da 19 medios, o sea, digamos 9,5, ¿no es cierto? Dólares. En el caso de la máquina rápida, W sería 1 dividido por mu menos lambda, pero mu en este caso es 10, es capaz de hacer 10 copias la hora. Entonces 1 dividido por 10 menos 4 es un sexto de hora. Y entonces, que en el fondo significa 10 minutos, ¿no? Si lo quieren pasar a minutos. Y el costo esperado correspondiente entonces va a ser 15, que es el costo del empleado, más 5, que es el costo de arriendo de la máquina rápida, pero el tiempo de ocupación por, o sea, unitario, ¿no? Si lo quieren ver como costo unitario que estamos viendo, por cada trabajo en promedio sería 20 sextos, ¿ya? Y 20 sextos serían aproximadamente, bueno, 6 por 3, 18, así que serían 3 enteros, 2 tercios, ¿no? O 3 enteros, 1 tercio. Porque esto es lo mismo que 3 por 3, 9, más 1, 10, 10 tercios. ¿Sí? Entonces esto era 9,5 dólares y esto apenas son 3 dólares 30 centavos. ¿Ya? Así que claramente es mucho más económico la máquina rápida. ¿Sí? Entonces como respuesta conviene hacer uso o arrendar, ¿no es cierto?, la fotocopiadora rápida. Bien, con este ejemplo terminamos la clase del día de hoy. Nos vemos entonces en la próxima clase continuando con los modelos de proceso de nacimiento y muerte.